Eva Callahan lleva una cicatriz en el pecho, una marca de algo mucho más grande que solo un combate. Pero lo que ocurrió en las Islas Salomón y el peso de esa herida, nadie lo sabe. Aún. ¿Quieres descubrir lo que se esconde detrás de esta cicatriz? Suscríbete ahora y sigue cada paso de esta historia que nadie se atreve a contar. El barro y el sudor se mezclaban con la sangre que caía de los cortes superficiales en su rostro, pero Eva Callahan apenas sentía el ardor. El sonido era todo lo que importaba en el universo en ese momento. El zumbido agudo y mortal de las balas, cortando el aire demasiado cerca de su cabeza, y el retumbar sordo de las explosiones que hacían temblar el suelo de la selva bajo sus pies, como si el mismo mundo se estuviera desintegrando. «Fuego de supresión, sector Bravo, ahora», gritó, con la voz rasposa y desesperada, casi completamente tragada por la cacofonía ensordecedora de la muerte. Eso no era una misión de extracción, era una trituradora de carne, humana, una trampa perfectamente orquestada. La inteligencia militar había garantizado que encontrarían una resistencia mínima, tal vez algunos insurgentes mal equipados. Pero la realidad era un infierno de fuego cruzado. Sabían exactamente dónde estaría el equipo de Eva, cada punto de cobertura, cada ruta de escape planeada. Era como si hubieran recibido una copia del plan de la misión. En medio del caos absoluto, mientras veía caer a sus hombres uno a uno, una sola y helada certeza comenzó a formarse en su mente, una verdad tan terrible que casi la paralizó. No los enviaron para rescatar a nadie. Los enviaron a morir, a miles de kilómetros de allí, en una sala de control oscura y climatizada. No había caos, solo el brillo azulado de decenas de monitores y el zumbido bajo de los servidores. 3 hombres de alto rango, cuyas insignias estaban deliberadamente oscurecidas por la penumbra, observaban puntos de calor moviéndose frenéticamente en un mapa topográfico tridimensional. Uno de 1900. Ellos, el más viejo y con un aire de autoridad inquebrantable, tomó un sorbo de café de una taza de cerámica blanca, sin apartar los ojos de la pantalla principal, donde la firma térmica del equipo de Eva parpadeaba en un rojo vivo y alarmante. El sistema de puntería de los drones está rastreando los objetivos con un 98% de eficacia en condiciones de combate real, dijo un analista con voz monótona, sentado en un consola justo debajo. La adquisición de objetivos múltiples en terreno accidentado superó las proyecciones en un 12%. En esa sala no había mención de soldados, de nombres, ni de la teniente Callahan. Solo eran objetivos térmicos, firmas de calor, unidades biológicas, datos fríos e impersonales para validar un nuevo y carísimo sistema de armas. La vida del equipo de Eva era, en ese preciso momento, el costo aceptable y calculado de un experimento de campo. De vuelta al infierno verde de la selva, la claridad de la traición no trajo desesperación, sino una furia fría, cortante y sobrenaturalmente enfocada. El dolor en el alma de Eva, la agonía de ver caer a sus compañeros, se transformó en un combustible nuclear. Se arrastró hacia el cabo Miller, un chico de 19 años de Ohio, cuyos ojos desorbitados reflejaban el terror puro y primordial de quien enfrenta la muerte por primera vez. En ese instante, la misión, la bandera, las órdenes y todo su entrenamiento se disolvieron en una niebla de irrelevancia. Solo quedaban ellos, las vidas preciosas de sus hombres. La supervivencia dejó de ser un instinto primario y se convirtió en un acto de desafío, un grito de rebelión contra los dioses anónimos que los observaban desde sus salas climatizadas. «Repliegue, posición de flanco hacia el río. ¡Ahora!». Su voz sonó diferente. Ya no era la de una teniente cumpliendo órdenes, sino la de una líder forjada en el fuego de la traición.
rompiendo todas las reglas para salvar lo que quedaba de su familia. No serían estadísticas en un informe confidencial, no en su turno. La retirada fue un infierno en movimiento, una fuga desesperada bajo fuego constante. Cada metro de terreno conquistado hacia la seguridad del río se pagaba con una lluvia de disparos que parecía venir de todas las direcciones. Eva se movía en ráfagas cortas y explosivas, disparando su carabina para proporcionar cobertura mientras Miller arrastraba al sargento Díaz, cuya pierna sangraba profusamente, tiñendo la vegetación de un rojo oscuro y vibrante. Fue entonces cuando un sonido agudo, diferente al tiroteo convencional, cortó el aire, seguido por una explosión precisa que lanzó tierra y escombros por todos lados, arrojando a Eva violentamente al suelo. Sintió el impacto brutal vibrar por sus huesos, los oídos zumbando con una frecuencia ensordecedora. Por un segundo, todo quedó en silencio. Fue el tiempo suficiente para darse cuenta de la terrible verdad. Eso no era armamento de los insurgentes. La precisión, el sonido, la potencia de la explosión, era tecnología de ellos. La certeza dolió más que cualquier herida física. No solo estaban siendo cazados por el enemigo, estaban siendo blanco y eliminados por la tecnología de sus propios superiores. El zumbido agudo en sus oídos se disolvió, siendo reemplazado por el murmullo bajo y respetuoso de una audiencia. El olor a pólvora y tierra húmeda dio paso al aire seco y artificial de un ambiente con aire acondicionado. Eva parpadeó. La imagen de la selva verde y mortal, desapareciendo para dar lugar al escenario pulido y las luces cegadoras de un auditorio. Frente a ella, el almirante Marcus Lee sostenía la cruz de la Marina. El peso frío del metal en su pecho era real, presente, un ancla en la realidad. Un fotógrafo disparó un flash, y la luz blanca y repentina la transportó de nuevo a la explosión. Por un milisegundo, el destello fue el resplandor de la muerte. El almirante fue una sombra en el humo. Su cuerpo entero se tensó, un movimiento casi imperceptible, un reflejo de supervivencia que no pudo contener. Vio la confusión en los ojos del almirante por una fracción de segundo antes de que él retomara su compostura profesional. Pero él lo había visto. En medio del brillo de la ceremonia, había visto el terror desnudo y crudo detrás de los ojos de la heroína que estaba a punto de condecorar. El almirante Marcus Lee concluyó el gesto de colocar la medalla, alejándose un paso con la precisión ensayada de incontables ceremonias. El protocolo era una segunda naturaleza, un refugio seguro en su larga carrera militar. Sin embargo, por primera vez, el ritual pareció frágil, vacío, casi una mentira descarada. La reacción de la teniente Callahan no fue un simple sobresalto de nerviosismo. Lee era un observador de hombres y mujeres bajo presión, y lo que vio en sus ojos no fue solo el choque de un trauma pasado, sino el pánico activo de un animal acorralado. Fue la reacción de alguien que no temía a un recuerdo, sino a una amenaza presente y continua. El expediente de ella, que había leído la noche anterior con cierta distancia profesional, de repente cobró un nuevo y perturbador significado. La negativa inicial a aceptar la medalla, el lenguaje pulido y evasivo del informe oficial, que hablaba de resistencia inesperada. Piezas de un rompecabezas que él no sabía que estaba armando comenzaron a encajar de manera equivocada. El heroísmo descrito en el papel era limpio, noble y quirúrgico. La mujer frente a él era la prueba viviente de que la verdad de la operación High Torch fue todo menos limpia. Para Eva, el apretón de manos del almirante y su retirada fueron una bendición, dándole un segundo precioso para reconstruir sus defensas mentales. Una vergüenza caliente y humillante subió por su cuello. Había perdido el control.
Por una fracción de segundo, la farsa que había mantenido durante meses se desplomó y se expuso de una manera que no hacía desde la selva. Sabía que él lo había visto. Ahora, el peso de la cruz de la Marina en su pecho parecía triplicar, una presión física sobre las cicatrices que ella escondía. No era un honor, era un ancla, un recordatorio físico y frío de la mentira que ella estaba obligada a personificar. Cada palma que aplaudía en la audiencia sonaba como un insulto, una celebración vacía sobre las tumbas de sus hombres. La verdad de lo que sucedió en las Islas Salomón estaba siendo enterrada bajo el peso de ese metal y el aplauso de personas que nunca sabrían el nombre de Díaz o el sonido que hizo Miller cuando fue alcanzado. El aire del auditorio se volvió raro, las paredes parecían cerrarse sobre ella. La necesidad de escapar era abrumadora, un eco desesperado de la misma urgencia que sintió al ordenar el repliegue hacia el río. Tan pronto como el último acorde de la música marcial se disipó en el aire, una nueva ola de obligaciones sociales cayó sobre Eva. Sonrisas, apretones de manos y felicitaciones vacías vinieron de todos lados, lanzadas por oficiales e invitados cuyos rostros se mezclaban en una masa disforme de formalidad. Ella operaba en automático, un reflejo entrenado para enmascarar la tormenta interior, respondiendo con monosílabos y asentimientos. Cada felicitaciones, teniente, sonaba como una acusación velada. Cada palmada en la espalda parecía empujarla más profundo en la arena movediza de esa mentira elaborada. Su mente, sin embargo, no estaba allí. Estaba repasando incesantemente la mirada del almirante Lee. Él no la vio como los demás. No vio a la heroína, vio la grieta en la fachada, la falla en la armadura. La percepción de haber sido verdaderamente vista, de que su dolor fuera expuesto, aunque fuera por un instante, fue un nuevo tipo de terror. Su único objetivo ahora era la puerta trasera, la promesa de aire fresco y silencio, un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Sentado en la primera fila, el almirante Lee observaba a la teniente moverse entre la multitud como un fantasma. Ignoró completamente el discurso de cierre. El sonido de las palabras del maestro de ceremonias era solo un ruido de fondo para sus pensamientos turbulentos y cada vez más oscuros. Vio cómo Eva Callahan no saboreaba el momento de gloria. Lo soportaba, como un prisionero soporta una sentencia. Sus movimientos no eran los de una militar condecorada recibiendo la más alta distinción, sino los de una prisionera de guerra buscando la ruta de escape más cercana. La disonancia entre la celebración y su comportamiento era una alarma ensordecedora que sonaba cada vez más fuerte en su mente. El informe oficial de la Operación High Torch era una pieza de ficción, ahora tenía la certeza absoluta, y si ese informe era una mentira, ¿cuántas otras mentiras sustentaban la estructura que él había dedicado su vida a servir? Levantándose discretamente antes incluso de que terminara el evento, despidió a su asistente con un gesto brusco. «Necesito un momento», dijo, una excusa vaga. Su intención estaba clara en su mente. No iba a confrontarla allí, pero tampoco la dejaría desaparecer. Eva finalmente empujó una puerta lateral y el sonido de la ceremonia fue cortado instantáneamente, reemplazado por el silencio frío y estéril de un pasillo de concreto. Se recostó contra la pared, el frío atravesando el grueso tejido de su uniforme y ofreciendo un choque de realidad bienvenido. El aire en sus pulmones finalmente pareció limpio, libre de la fragancia artificial del evento y de la tensión palpable. Su mano subió instintivamente hacia la medalla que llevaba en su pecho, y sus dedos dudaron por un momento. Luego se cerraron sobre el metal frío. No había calor en ella, solo un frío que parecía succionar la vida de su cuerpo.
Sintió una necesidad abrumadora de arrancarla, tirarla al suelo y pisotearla hasta que se volviera irreconocible. Ese trozo de metal era una mordaza, y su peso en su uniforme era un recordatorio constante de que su supervivencia se había comprado con el silencio sobre la verdad. El sonido de un carrito de limpieza crujió al girar una esquina, haciéndola tensarse, el sonido metálico resonando como el clic de un cerrojo de rifle en su memoria. El almirante Lee accedió al área de servicio por una entrada diferente, moviéndose con un propósito calmado y deliberado, que contrastaba con la fuga desesperada de la teniente. No estaba cazando, estaba interceptando. Mientras caminaba, un conflicto lo consumía. Parte de él, la parte que amaba el orden y la integridad de la Marina, esperaba estar equivocado. Que sea solo una soldada traumatizada, pensó. Es más fácil y limpio creer en eso que en la monstruosa posibilidad de que la institución que amo sea capaz de tal atrocidad. Había una ira creciendo en él, no solo contra los posibles traidores, sino contra Eva, por forzarlo a enfrentar esa posibilidad. Pero la imagen de ella, rígida de dolor en el escenario, era más fuerte que su deseo de negación. Al girar por un pasillo, la vio a lo lejos. Solo una silueta, recostada contra la pared, con la postura de agotamiento y derrota. Y en ese momento, su ira contra ella se disipó, reemplazada por una determinación sombría de descubrir la verdad, por más fea que fuera. Lee caminó por el pasillo, y el sonido de sus zapatos de suela dura resonando en el silencio del concreto fue la única advertencia que Eva tuvo. Instantáneamente, su cuerpo reaccionó antes incluso de que su mente pudiera procesarlo. La postura agotada se deshizo, reemplazada por la rigidez de un soldado en alerta máxima. Se dio vuelta, los ojos fríos y la mandíbula tensa, lista para enfrentar cualquier amenaza. Al ver la figura imponente del almirante acercándose, una ola de miedo e irritación la golpeó. Era la última persona que quería encontrar en ese momento de vulnerabilidad. Lee se detuvo a una distancia respetuosa, notando la transformación instantánea de ella de fugitiva a centinela. Vio el muro que ella había levantado en una fracción de segundo. Necesitaba elegir las palabras correctas. Una llave, no un ariete. Teniente, comenzó, su voz tranquila, desprovista de la autoridad formal de su puesto. Hizo una pausa, mirando en dirección a la puerta por donde ella había llegado. Ese salón puede ser sofocante a veces. Sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. Eva esperaba una orden, una pregunta sobre su ausencia, una orden para regresar, pero no eso. La empatía inesperada en su voz la dejó desconfiada. Era una táctica que no había anticipado, lo que la hacía aún más peligrosa. ¿Sería un juego psicológico para hacerla bajar la guardia? Sus instintos, agudizados por meses de paranoia justificada, gritaban que era una trampa. Su respuesta fue un reflejo, una barrera verbal para restablecer la distancia y la jerarquía que la protegían. «Almirante», dijo, su tono respetuoso, pero frío como el pasillo de concreto. «Solo necesitaba un momento, señor». El señor fue una énfasis deliberada, un recordatorio de quién era él y quién era ella. Lee simplemente asintió lentamente, su mirada descendiendo por un momento hacia la medalla en su pecho. «Eso es pesado», dijo, la voz aún baja. «Y no me refiero al peso del metal». La declaración quedó flotando en el aire entre ellos, directa e innegable. Ya no hablaba en código, le estaba diciendo claramente que veía la mentira. Por un momento, el mundo de Eva se detuvo. El aire se quedó atrapado en sus pulmones y sintió una repentina mareo. Esas palabras, «no me refiero al peso del metal», eran una violación directa del acuerdo silencioso que regía su universo desde que fue rescatada. El acuerdo de nunca mirar detrás de la cortina,
de aceptar la historia que les contaban, de sonreír y asentir. Él estaba rompiendo las reglas, y eso la aterrorizaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado en el campo de batalla. El instinto de negación fue abrumador, un muro que ella había levantado para protegerse. «Con todo el respeto, señor, usted no sabe de lo que está hablando», respondió, su voz saliendo más temblorosa de lo que pretendía, la formalidad de «señor» sonando frágil y desesperada. Lee no retrocedió. Sus ojos, que antes parecían solo curiosos, ahora eran intensos, penetrantes, como si pudieran ver a través del tejido de su uniforme y leer las cicatrices debajo. «Entonces, corríjame, teniente. El informe oficial de la operación High Torch dice que fueron sorprendidos en una emboscada por una fuerza enemiga superior y bien informada. Dice que usted fue una heroína. Pero lo que vi en su rostro en ese escenario no fue el peso de la valentía, fue el peso de la traición. Traición». La palabra le golpeó como un fragmento de granada, rompiendo la última capa de hielo que protegía su autocontrol. Escuchar ese sentimiento, el veneno que ella había estado tragando sola durante meses, ser nombrado por uno de ellos, por un almirante, fue demasiado. Lágrimas de furia ardieron en sus ojos, pero fueron instantáneamente consumidas por una ira incandescente que subió desde sus entrañas. El miedo se fue, reemplazado por un desprecio profundo y absoluto. «¿Traición?», susurró, su voz baja y cargada con un veneno que no sabía que poseía. «Usted usa esa palabra como si supiera su significado. Sorpresa es cuando llueve sin previo aviso. Lo que ocurrió en esa selva no tiene un nombre bonito en sus manuales. No fuimos tomados por sorpresa, fuimos entregados, fuimos la carnada. Fuimos el sacrificio para el dios de la tecnología. Nos cazaron como animales para poder probar la efectividad de sus malditos juguetes nuevos». Escupió las últimas palabras, su cuerpo entero temblando, no de miedo, sino de una ira pura y finalmente liberadora. La verdad, finalmente, estaba en el aire, tóxica e irrefutable. La brutal confesión de Eva flotó en el aire, densa y corrosiva. El almirante Lee no se movió. Su expresión no era de shock o incredulidad, sino de una terrible y oscura confirmación. La frase de ella, «probar sus malditos juguetes nuevos», se conectó en su mente con el recuerdo del analista hablando sobre la eficacia del sistema. La verdad era más sucia y corrupta de lo que él había imaginado. Eso no era una falla de inteligencia ni un error estratégico. Era un acto deliberado de asesinato en masa, sancionado por alguien dentro de la estructura de mando que él servía. La vergüenza que sintió por su propia ignorancia fue rápidamente consumida por una furia helada, una ira que no sentía desde décadas atrás, desde sus primeros días como joven oficial idealista que creía en la nobleza de su causa. Miró el rostro de la teniente, marcado por el dolor y la ira, y vio no a una subordinada, sino a una sobreviviente de un crimen que él ahora se sentía personalmente responsable de vengar. Su postura cambió. La curiosidad dio paso a una determinación de granito. Su voz, cuando habló, fue casi un susurro, pero cargada con el peso de todo su mando. ¿Quién? Ese único quién desarmó a Eva por completo. No fue una pregunta de duda, sino de dirección. No era «¿Cómo sabes esto?», sino «Señálame al objetivo». Ella esperaba tener que defenderse, argumentar, tal vez incluso ser amenazada por romper el silencio. En cambio, encontró un aliado inesperado en el lugar más improbable. El muro de ira que ella había levantado comenzó a desmoronarse, revelando la agotadora fatiga por debajo. Por primera vez en meses, el peso de ese secreto no era solo suyo, lo estaba compartiendo. Mirando a los ojos del almirante, ya no vio un símbolo del sistema que la traicionó, sino un hombre cuya expresión de desprecio reflejaba la de ella. Era un riesgo monumental,
Pero la alternativa era el silencio eterno, una tortura que la consumiría por dentro. «No sé los nombres, señor», admitió ella, con la voz débil pero firme. Las órdenes vinieron de arriba por canales cifrados, pero la tecnología, los drones de orientación térmica, eran del proyecto Aegis, del Departamento de Desarrollo Avanzado. «Es la única pista que tengo». Lee absorbió la información con un asentimiento lento y deliberado. «Vaya a casa, teniente. Mantenga silencio y no hable con nadie más sobre esto. Yo la encontraré». Y en ese pasillo frío se forjó una alianza improbable. La sobreviviente y el almirante, ahora unidos contra un enemigo invisible y todopoderoso. Si estás sintiendo el peso de este viaje y quieres descubrir hasta dónde llegarán para exponer la verdad, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque la caza silenciosa está a punto de intensificarse. Eva se quedó parada en el pasillo, observando las espaldas del almirante Lee desaparecer al girar la esquina. El sonido de sus pasos firmes resonó por unos segundos más antes de que el silencio la envolviera nuevamente. Pero ahora era un silencio diferente. El pánico había retrocedido, reemplazado por un zumbido de adrenalina y una incertidumbre vertiginosa. Ella había confesado la verdad más peligrosa de su vida a un hombre que era la personificación del sistema que la aplastó. ¿Había sido un error catastrófico o su único acto de verdadera salvación? La mente entrenada para analizar amenazas no podía llegar a una conclusión. Sin embargo, la orden de él, «yo la encontraré», no sonó como una amenaza, sino como una promesa. Con los hombros aún tensos, ella se dio vuelta y caminó en la dirección opuesta hacia la salida. Al empujar la puerta y sentir el aire frío de la noche en su rostro, respiró profundamente por primera vez en horas. La medalla en su pecho seguía siendo pesada, pero ahora, por primera vez, sentía que tal vez no tendría que cargarla sola. El almirante Lee no regresó a su asiento. Sus pasos lo llevaron directamente hacia la salida y hacia el coche negro que lo esperaba. «A la base», ordenó al conductor, con la voz fría y desprovista de emoción, pero por dentro su mente era un horno. «Proyecto Aegis». El nombre resonaba como un tambor de guerra. Él conocía el programa, o mejor dicho, conocía su reputación, un agujero negro de presupuesto y secretos, intocable y fuera del alcance de la supervisión regular. La acusación de la teniente Callahan era monstruosa, pero terriblemente plausible. Usar una operación de rescate como fachada para pruebas de campo con armas experimentales en soldados estadounidenses. Era una traición a un nivel que apenas podía concebir. Sintió el peso de su carrera, de sus estrellas, de su lealtad. Todo eso iba a ser puesto a prueba. Al acomodarse en el asiento trasero, tomó su tablet segura. No buscó Aegis. Sería un movimiento amateur que dispararía todas las alarmas. En lugar de eso, comenzó a rastrear los registros de vuelos de carga, manifiestos de suministros y transferencias de personal hacia la base en las Islas Salomón en los 3 meses previos a la Operación Hightorch. La guerra por la verdad había comenzado, no con un disparo, sino con una búsqueda en una base de datos. El apartamento de Eva era espartano, un reflejo de una vida vivida en tránsito y bajo disciplina. Al cerrar la puerta, el silencio del lugar la envolvió. Lo primero que hizo fue quitarse la chaqueta del uniforme. Colocó la cruz de la Marina sobre la mesa. El metal frío parecía burlarse de ella. Luego, en el baño, se desnudó lentamente, su cuerpo dolorido. Intentó hacer los ejercicios de fisioterapia que el médico le había dado clandestinamente. Estiramientos para evitar que el tejido cicatricial en su pecho se contrajera aún más. Pero después de algunos movimientos, un dolor punzante la obligó a detenerse, jadeante. Se apoyó en el cinturón
lavabo y miró su reflejo en el espejo. Las cicatrices en su rostro eran solo el prefacio. Era la visión de su pecho, lo que la hacía sentirse extraña en su propio cuerpo. «Esto no soy yo», pensó, un sentimiento de profunda disociación invadiéndola. «Esto es un mapa de un crimen, es la prueba A». El dolor no era solo un recuerdo, era una presencia constante, una compañera que la recordaba a cada respiración de la verdad que estaba obligada a esconder. Mientras Eva luchaba en su apartamento, el Almirante Lee libraba una batalla diferente bajo las luces de neón de su oficina, segura en la base. Horas pasaron mientras se sumergía en un océano de datos logísticos, un trabajo meticuloso y frustrante. Cruzaba manifiestos de carga, horarios de vuelos y solicitudes de equipos, buscando una única anomalía que pudiera confirmar la historia de Eva. Y entonces la encontró. Una serie de 4 vuelos de carga no programados hacia las Islas Salomón, 2 semanas antes de la operación High Torch. La designación oficial de la carga era Equipo Meteorológico Especializado. Sin embargo, el peso y las dimensiones de los contenedores eran absurdamente incompatibles. La última pieza del rompecabezas encajó cuando rastreó el origen de los vuelos. No de un depósito de suministros de la Marina, sino de una base aérea restringida en Nevada, a menos de 50 kilómetros de la sede del Departamento de Desarrollo Avanzado, la casa del proyecto Aegis. Una sonrisa fría y sin alegría tocó los labios de Lee. Tenía el primer hilo. Ahora necesitaba descubrir quién firmó la autorización para esos vuelos. La confianza del almirante Lee se transformó en una frustración helada. Usando su acceso de nivel máximo, intentó rastrear la firma en los formularios de autorización de los vuelos, pero se encontró con un muro digital que nunca había visto antes. La autorización estaba sellada bajo una clasificación llamada Protocolo Centurión, una designación fantasma que no existía en ningún manual de 1900. Seguridad estándar. Lo peor de todo es que su intento de acceso activó una alerta silenciosa, no para la seguridad de la Marina, sino para un departamento oscuro llamado Gabinete de Supervisión de Proyectos Especiales. Lee retrocedió de su terminal como si hubiera tocado un alambre eléctrico. No solo alertó al enemigo de que había un intruso, sino que también les dio su identidad digital en bandeja. La conspiración era más profunda y más protegida de lo que temía. Ya no podía usar las herramientas del sistema para luchar contra el propio sistema. Necesitaba un fantasma. Su mente se dirigió a un nombre que no había pronunciado en años. David Sully O'Connell, un suboficial maestro retirado, un genio de la intrusión de redes que le debía un favor a Lee. Pasaron 2 días. Para Eva fueron 48 horas de una vigilia tensa, donde cada coche que pasaba más lento por la calle era una vigilancia potencial y cada ruido en el pasillo era una amenaza. La orden de mantenerse en silencio era una prueba constante para su cordura. La calma fue interrumpida por un golpe firme en su puerta. Afuera, 2 oficiales del cuerpo jurídico de la Marina, un hombre y una mujer, la saludaron con sonrisas profesionales que no llegaban a sus ojos. Afirmaron estar allí para un debriefing psicológico complementario sobre la operación High Torch, un procedimiento altamente irregular tanto tiempo después del evento. El interrogatorio comenzó de forma suave, pero Eva sintió las preguntas apretarse alrededor de ella como una serpiente. Luego vino el golpe. «Teniente, el almirante Lee nos informó que tuvieron una breve conversación privada después de la ceremonia», dijo la oficial casualmente. Parecía preocupado por su bienestar. «¿Podría decirnos sobre qué conversaron?» El corazón de Eva se disparó. El sistema estaba reaccionando. Sabían. Eso no era un debriefing. Era una intimidación. Eva sintió el peso de las miradas de los 2 oficiales, analizando cada pausa,
cada parpadeo. Era un campo minado verbal. En el momento en que la oficial mencionó al almirante, una punzada aguda de dolor atravesó su pecho, un espasmo muscular involuntario cerca de las cicatrices. Usó toda su disciplina para no llevarse la mano al lugar, para no dejar que el dolor físico fuera evidente. En su lugar, canalizó la sensación, dejando que una lágrima solitaria cayera por su rostro, como si la mención de la ceremonia hubiera activado un doloroso recuerdo. El almirante fue muy amable, señora, dijo ella, la voz quebrada, perfectamente en su papel. Se dio cuenta de que la ceremonia me había afectado. Revivir todo, los recuerdos. Él solo me aconsejó descansar y me recordó el apoyo psicológico. Fue solo eso. La actuación fue impecable. Usó el dolor real de su cuerpo para vender la mentira de un dolor puramente emocional. Los oficiales se miraron. La historia era plausible. Se fueron sin obtener nada. Eva cerró la puerta, temblando, no de miedo, sino del esfuerzo sobrehumano de transformar su agonía en un arma. En un bar ruidoso y mal iluminado cerca del puerto, a kilómetros de cualquier instalación militar, el almirante Lee encontró a David Sully O'Connell. El hombre que veía ahora, con un abrigo gastado y un rostro cansado, nada tenía que ver con el suboficial maestro que revolucionó la seguridad cibernética de la Marina una década antes. Sully miraba su vaso de cerveza como si contuviera todos los secretos del mundo. «Marcus», dijo Sully sin rodeos, «no me llamas en 5 años para socializar. ¿Qué está ardiendo?» Antes de responder, Lee vaciló. Ese era el punto de no retorno. Involucrar a Sully era traicionar activamente al sistema. Por un momento pensó en retroceder, en aceptar la derrota, pero la imagen de Eva, doblada de dolor en el pasillo, y el recuerdo de su propia complicidad en la ceremonia, lo impulsaron. «Necesito un fantasma», dijo finalmente. Empujó una servilleta sobre la mesa con 3 frases escritas. Sully miró. Protocolo. Centurión. Gabinete de Supervisión de Proyectos Especiales. Proyecto Aegis. La actitud casual de Sully se evaporó. «Marcus, esto no es un incendio. Esto es el mismo infierno. Las personas que tocan el Aegis no se retiran, desaparecen». Lee sostuvo su mirada. Sully suspiró. «Está bien, pero esta vez mi precio es el doble y voy a necesitar equipos que no se compran en tiendas». El almirante Lee pasó las siguientes 48 horas moviéndose en las sombras de su propia autoridad. Ya no podía simplemente requisar el equipo que Sully exigía. Necesitaba hacerlo aparecer de la nada. Usando un teléfono cifrado, hizo una llamada a un viejo contacto en la división de logística, un hombre cuya carrera había salvado años atrás. La conversación fue breve y llena de eufemismos, lo que resultó en un contenedor de servidores de última generación siendo extraviado de un depósito en Utah. Para el pago de Sully, Lee usó un fondo discrecional de inteligencia, un dinero destinado a fuentes y métodos confidenciales, redirigiendo una cantidad significativa a una cuenta numerada en las Islas Caimán. Sintió la amarga ironía de sus actos. Estaba quebrando una docena de regulaciones militares y leyes federales para exponer una traición cometida por otros. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se habían desdibujado, pero su objetivo era claro como un cristal. Ya no solo investigaba una conspiración, ahora era un conspirador activo, y no había vuelta atrás. En el sótano de una tienda de reparación electrónica que servía como fachada para el mundo, Sully recibió las piezas extraviadas. El lugar era un laberinto de cables y placas de circuito, pero para él era un santuario. Con la precisión de un cirujano, montó un nuevo sistema, una máquina personalizada diseñada para un solo propósito: guerra digital. Horas después, comenzó el ataque. Las pantallas de Sully se llenaron con líneas de código,
mapas de arquitectura de red y diagnósticos de seguridad. Atacar el protocolo Centurion de frente sería un suicidio digital. En cambio, Sully actuaba como el agua, buscando la menor grieta en los cimientos de la fortaleza. Envió pings inofensivos a sistemas periféricos, analizando los tiempos de respuesta, buscando una anomalía, una puerta olvidada, y luego la encontró. «Amateurs», susurró al aire viciado del sótano. Dejaron el sistema de control de temperatura del centro de datos con una puerta de diagnóstico abierta. No era la puerta principal, pero una pequeña ventana de servicio olvidada. Y para un fantasma como Sully era más que suficiente. Estaba dentro. Una vez dentro de la red, Sully se movió con la precisión de un depredador. El ambiente digital era hostil, pero él era un maestro en su oficio. Usando los números de los manifiestos de vuelo, rastreó el destino digital de la carga hasta un servidor aislado. Recolección de datos de campo. Fue allí donde encontró el oro. Había videos de las cámaras de los cascos y memorandos firmados por el director K y el general. Pero había algo más, algo que hizo que la sangre de Sully se helara. Un anexo a los memorandos contenía un perfil de la teniente Callahan. El documento elogiaba su resiliencia psicológica y lealtad inquebrantable, concluyendo que era la candidata ideal para liderar la unidad de pruebas, ya que su competencia garantizaría la recolección máxima de datos antes del inevitable colapso de la unidad. No solo la usaron, la eligieron por su excelencia, convirtiendo sus virtudes en una sentencia de muerte para su equipo. Un mensaje codificado llegó al celular de Lee. La pesca fue buena. Al día siguiente, Sully le entregó un pendrive. «Todo está ahí, Marcus», dijo. «Los memorandos, los videos y algo más que necesitas ver. Ellos la eligieron a propósito», explicó sobre el perfil psicológico. «Ahora saben que la cerradura fue forzada. Van a cazar al ladrón». Sully desapareció en la oscuridad. Solo, Lee sintió una nueva ola de furia. La traición era aún más personal y monstruosa de lo que había imaginado. Solo había una persona que necesitaba ver esto. Usando una línea segura, llamó a Eva. «Teniente Callahan, soy yo», dijo Lee con la voz cargada. «Lo conseguí. Tenemos la prueba. Y es peor de lo que pensábamos. Necesito verte en 1 hora. Esté lista». El encuentro fue en el apartamento seguro. Lee abrió el laptop. «Quiero que veas», dijo. Mostró los memorandos y luego el perfil psicológico que la eligió. «Ellos no solo nos traicionaron», susurró Eva, leyendo las palabras que elogiaban su lealtad como un requisito previo para la masacre. «Ellos usaron lo que soy contra nosotros». El dolor en su rostro era profundo, una violación que iba más allá del físico. Luego, Lee abrió el archivo de video. La telemetría del dron, el punto de vista inhumano del asesino de sus amigos. Ella vio el objetivo rojo fijado sobre el contorno verde de uno de sus hombres. El sonido de la explosión en el video coincidió con un pinchazo de dolor agudo en su pecho, una agonía que le quitó el aire. Se levantó abruptamente. «¿Quieren datos?», siseó Eva, la voz temblando de furia. «Datos de combate en un ambiente de estrés máximo», repitió las palabras del memorando. El veneno en ellas ahora era personal. «Ellos quieren la prueba de lo que su juguete puede hacer». Se giró hacia el almirante, la mirada ardiendo. «Pues bien, les voy a dar datos que no puedan ignorar. Una prueba que no está en un pendrive». Con una calma aterradora, comenzó a desabotonar la parte delantera de su uniforme. El gesto fue deliberado, desafiante. Su camiseta interna se pegaba a su piel. Con una calma medida, la levantó, revelando el paisaje marcado que se extendía por todo su pecho.
Lee dio un paso involuntario hacia adelante, el aire atrapado en sus pulmones. Las cicatrices no eran limpias, eran un mapa del infierno, líneas retorcidas de carne destrozada y descolorida, cráteres donde los fragmentos fueron arrancados, la piel estirada sobre costillas rotas. Era la historia de una destrucción y una supervivencia imposible. Esto, dijo Eva con la voz firme como acero, la mano flotando sobre la devastación en su propio pecho. Es lo que realmente parecen los datos de combate puros y no simulados, almirante. La vulnerabilidad de su cuerpo expuesto contrastaba con la fuerza inquebrantable en su mirada. En ese momento, Lee supo que la lucha ya no era sobre el sistema o el honor, sino sobre la justicia para la mujer frente a él, que llevaba la prueba del crimen en su propia carne. Le presentó las dos opciones: el escándalo público que traería venganza o el ataque quirúrgico que traería reforma. La venganza es un incendio que lo quema todo, incluso a nosotros, dijo Eva, bajando la camisa, cubriéndose, pero ya no escondiendo su verdad. La justicia es una herramienta, construye. Queremos que su sacrificio construya algo mejor. Usa la herramienta quirúrgica. Haz que su dolor signifique algo. La decisión de Eva, forjada en sus propias cicatrices, selló el destino de los conspiradores. El encuentro de Lee con el senador Thompson fue decisivo. Lee presentó los memorandos y el perfil de Eva, pero la última arma fue una única foto en primer plano de las cicatrices en su pecho. Este es el costo humano, dijo. La imagen, más que cualquier documento, fue una sentencia de muerte. La purga fue silenciosa e implacable. El general y el director K desaparecieron de la vida pública. En su lugar, se creó una nueva legislación, la cláusula Callahan, estableciendo una supervisión ética para futuras operaciones. Un año después, Eva, ahora consultora civil, hablaba para una nueva clase de oficiales. La mayor honra, dijo ella, la mano tocando instintivamente el tejido de su blusa sobre su pecho, no está en una medalla, sino en el coraje de proteger a tus hombres, no solo del enemigo, sino, si es necesario, del sistema. Su sacrificio no fue olvidado, se transformó en un escudo para los demás. Eva enfrentó la verdad y sus cicatrices son un recordatorio del precio que pagó ella y su equipo. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, da like y comenta lo que piensas. No te pierdas el próximo viaje.